Todos, el día de hoy vamos a continuar con el módulo de gastrointestinal, ¿verdad? Donde estamos viendo los diferentes métodos de diagnóstico para evaluar la patología del abdomen. En este momento vamos a valorar lo que es el ultrasonido. El ultrasonido tiene indicaciones muy particulares. Debe entenderse que el ultrasonido no es eficaz para ver gas libre, ya que el enemigo número uno del ultrasonido es el gas. Por lo tanto, estructuras donde hay gas en su interior son difíciles de valorar. Por eso es que es difícil valorar la cámara gástrica, el intestino delgado y el intestino grueso. El intestino delgado es más fácil de valorar ya que hay más cantidad de líquido. En el colon hay más cantidad de gas. Entonces, este es más difícil de poder valorar. Razón por la cual no se debe de pedir ultrasonido de abdomen en pacientes con colon irritable o colon espástico, ya que no sirve para valorar eso. El ultrasonido es efectivo en valorar todas las estructuras sólidas en su mayoría y aquellas huecas como ser la vejiga y el útero. Pero el colon, cámara gástrica no es efectivo para ellos. Bueno, ¿qué es el ultrasonido? Es una onda electromagnética. No es una onda electromagnética. Es una onda sonora. Una onda que emite sonido, un eco, que impacta sobre una estructura y esta provoca lo que se llama rebote. Por ejemplo, el aparatito que están viendo ustedes ahí se llama transductor. Ese transductor, el que tiene en la mano, emite una onda de choque contra un órgano valorar. Este órgano, al recibir esa onda, la rebota y vuelve a regresar al transductor. La envía como onda mecánica y esta la convierte en onda eléctrica, que posteriormente, a través de un software especializado que está dentro de esa computadora, esa onda eléctrica o electromecánica se convierte en una escala de grises. Y ustedes logran ver una imagen representativa en un monitor. Entonces, cuando nosotros vamos a estudiar las estructuras, tenemos una indicación específica. ¿Qué puede valorar el ultrasonido? Pues páncreas, hígado, vesícula biliar, riñones, vaso, vejiga, útero y ovarios. Si ustedes se pueden fijar, aquí no está intestinos ni cámara gástrica. Bueno, uno de los estudios frecuentes a realizar es la evaluación del páncreas a través del ultrasonido. Algo importante de entender en páncreas que las pancreatitis no son visibles o determinantes en pacientes con menos de 11 horas de evolución. Por lo tanto, el ultrasonido no es efectivo para diagnosticar pancreatitis. La pancreatitis se diagnostica clínico laboratorial. La serología que les enseñaron de un dolor pancreático más una prueba laboratoria de amilasa y tasa elevada es sinónimo de pancreatitis. El ultrasonido, lo más adecuado tal vez sería determinar si es obstructivo por litos o por otro proceso inflamatorio, ya que si es litos no maneja cirugía, si no es litos no maneja medicina. Entonces, la razón de una urgencia en ultrasonido no es tanto diagnosticar la pancreatitis, sino qué servicio lo va a manejar. Pero no es ahí la razón de importancia de realizar un ultrasonido. Cuando tenemos o pensamos en una situación de enfermedad pancreática, sobre todo la pancreatitis, que puede ser una emergencia, hay que considerar que se trata de una pancreatitis enematosa, o sea, las pancreatitis normales que pueden ocurrir, o una pancreatitis complicada. Para eso hay una serie de protocolos y esquemas que van entre la relación clínica, radiológica y laboratorial.
Toda esta relación ha generado una serie de tablas que las utilizan dependiendo especialidades. Algunas las utilizan cuidado intensivo, otras las usan medicina interna, otras las usan cirugía, otras las usan radiología, con el objetivo de que dar una pauta de cuál es la gravedad del proceso inflamatorio. La tomografía tampoco es efectiva en pacientes de menores de 24 horas de evolución, por lo tanto, no son estudios para diagnosticar pancreatitis. La pancreatitis se diagnostica clínica laboratorial. Ahora, desde el punto de vista radiológico, usamos este índice de Baltasar. Este índice de Baltasar nos ayuda a nosotros a determinar qué grado o qué gravedad puede tener una pancreatitis. Como entenderán, eso se debe de realizar en el paciente cuyo cuadro clínico pancreático no es el cuadro típico y común. Uno espera que la resolución de la pancreatitis bien manejada esté en las 48 horas. 48 horas un paciente no mejora clínicamente ni laboratorialmente, estaremos hablando de potencialmente una pancreatitis complicada, y la tomografía es el método de elección. No es para diagnosticar pancreatitis, es para ver complicaciones de una pancreatitis. Entonces, esta clasificación se divide en grados A, B, C, D y E, y se le da puntaje del 0 al 4. En un páncreas normal, se da 0 de puntaje, 0 de necrosis y 0 de puntaje total. ¿Por qué es esto? ¿En qué caso puede ocurrir eso? Un paciente con un cuadro clínico de pancreatitis demostrado laboratorialmente, pero que el estudio tomográfico se hace muy tempranamente. Pues todos encontraremos 0 y vamos a decir que es normal. No es normal, simplemente tomográficamente es normal, pero clínicamente es una pancreatitis y debe ser manejada como tal. En el caso que tenga una sintomatología más allá de las 24 horas, la tomografía puede darnos en un grado B aumento del tamaño del pancreático focal o en forma difusa. Puede ser que solo la cabeza está aumentada, el cuerpo o la cola. Aquí se le da un puntaje de 1 y la necrosis, si hay, puede ser en menor del 30%. No necesariamente va a haber. No necesariamente. El puntaje va a ser 2, porque menos del 30% significa un 1. Entonces el puntaje total sería de 2. Ahora, si hay una inflamación peripancreática, o sea, además de estar hinchado el páncreas, hay líquido alrededor, significa que la grasa está inflamada. Entonces, se le da un puntaje de 2. Significa que está en el 30 al 50%. El 30 al 50% de posibilidades que el tejido se necrose. Entonces, ya no es 1, sino que es 2. De 30 a 50 sería otro 2. El puntaje total sería de 4. En un paciente con colecciones líquidas, única o mal definida, fuera de la región pancreática, o sea, la fosa de Morrison, se habla de un puntaje 3. Y se estaría hablando que tiene más del 50% de lesión pancreática, o sea, necrosis. Estamos hablando de un puntaje de 3. Entonces, 3 más 3 es igual a 6. Ya en la E significa 2 o más colecciones líquidas con presencia de gas y o adyacentes al páncreas. Se da un puntaje 4 y aquí no importa el grado de necrosis. Simple y sencillamente es una necrosis de mal pronóstico. Porque si le damos 4 y le damos un 3 del mayor del 50%, estamos hablando de un 7. Ya de 7 a 10 ya tiene un mal pronóstico de severidad. Entonces, abajo en el índice de severidad dice de 0 a 3 es bajo, de 4 a 6 es medio y de 7 a 10 es alto. Entonces, es importante esta tabla desde el punto de vista radiológico porque
nos dice el pronóstico del paciente desde el punto de vista tomográfico. Clínico, va a cambiar, puede ser peor, puede ser mejor, pero el tomográfico es una cosa y lo clínico y lo laboratorial es otra. Por eso es que muchos manejan multitud de tablas o formas de medición para manejar un paciente. Aquí tienen un índice de gravedad modificado de Mortelet. Esto lo utilizan muchas veces los internistas. Grado 0 o punto 0 es páncreas normal, alteraciones pancreáticas sin afección extrapancreática 2, colecciones líquidas peripancreáticas o necrosis de la grasa peripancreática es 4, igual abajo de 0 a 3 puntos es leve, de 4 a 6 es moderado, de 7 a 10 es claro. Colecciones líquidas peripancreáticas o necrosis de la grasa peripancreática dan 4. Esto es con referente a la inflamación pancreática. A esto me agregan que si hay necrosis, si no la hay, es 0. Si es menor del 30% le dan 2. Si es mayor del 30% le dan 4. Si hay complicaciones extrapancreáticas, si hay derrame, pleural, ascítica, entonces si hacen la sumatura, tiene 4, más 4 son 8, más 2 son 10. Significa que este paciente tiene un severo pronóstico de mortalidad porque ya hay complicaciones externas. Si tuviera 2 y 2, tendría 4 y 1 tendría 5. Si le diéramos, digamos, que estuviera a este nivel en la inflamación en 2, si la necrosis fuera menor del 30% en 2, y si tiene solo una complicación, solo derrame pleural, le podemos dar 1, estaría en 5, está en moderado. Inmediatamente que ya tenga derrame pleural y ascitis, inmediatamente cae a 2. Bueno, esta es otra tabla que también la valoran los internistas y la valoran en base a las características del paciente, su edad y sus signos vitales y laboratoriales. Si el boom está mayor de 25 miligramos por decilitro o en un rango de mayor de 54, ¿qué significa esto? Si es mayor de 25 significa que tiene un pronóstico moderado. Si ya tiene mayor de 54 es un pronóstico severo. Por eso se utilizan dos rangos diferentes. Una edad mayor de 60 años. O sea, todo paciente mayor de 60 años con pancreatitis tiene mal pronóstico. Estilos. Frecuencia cardíaca mayor de 90. Temperatura mayor de 38 o menor de 36. Claro, menor de 36, peor pronóstico porque estamos hablando de un paciente con septicemia o afectación metabólica sistémica. Frecuencia respiratoria mayor de 20 o una PCO2 menor de 32. Leucocitosis mayor de 12.000, estamos hablando de una sobreinfección. Menos de 4.000, estamos hablando de una leucopenia que puede ser secundaria a secuestro o inmunosupresión secundaria. El estado mental, la alteración de la conciencia en un paciente con pancreatitis es de mal pronóstico. La presencia solo de derrame pleural en el radiografía de tórax significa una pancreatitis complicada. En cuidados intensivos manejan una puntuación mucho más complicada para saber si este paciente tiene posibilidades de sobrevida y introducirlo a UCI o no. Parecerá un poco agresivo, pero cuidados intensivos es una sala pequeña con muchos pacientes de gravedad y se necesita saber quién tiene un pronóstico en la cual pueda salir de cuidados intensivos, o sea, una sobrevivencia,
a no tener. Entonces ahí utilizan un montón de cosas. Usan la temperatura rectal, la presión arterial, la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, la presión arterial sistémica, el sodio plasmático, el calcio plasmático, la creatinina, el hematócrito, los leucocitos, todo eso da una sumatoria de puntos, la edad, eh, y todo eso hace una sumatoria de A más B más C más D y da una puntuación específica que determina a ellos si este paciente es factible de ser recuperado en cuidados intensivos o no. Si no es factible, no lo ingresan a cuidados intensivos y lo dejan en sala. La evolución dependerá del estado de gravedad. Eso es cuanto a la pancreatitis, que es detectable por ultrasonido después de 11 horas. Ahora, también el ultrasonido puede ver lesiones hepáticas, ¿verdad? Las lesiones hepáticas pueden ser múltiples. Pueden ser blancas, que son hiperecogénicas, o pueden ser oscuras, que son hipoecogénicas. Las hiperecogénicas pueden ser benignas en su mayoría, las hipoecogénicas tienden a ser malignas en su mayoría, pero todo tiene una relación con la edad, sexo. Por ejemplo, aquí tenemos esta imagen que ustedes están viendo aquí. Esta imagen sería hiperdensa, lobulada, de bordes regulares. Habría que agregarle, digamos, es una paciente femenina, agreguemos la edad, 35 años, entonces es mujer en edad fértil, una imagen hiperecogénica. Solo habría que preguntar si toma anticonceptivos, y si los toma, pues la primera posibilidad de hacer es un hemangioma versus una hiperplasia nodular focal. Son diagnósticos diferenciales, ambos son benignos. Lo único es que uno se puede biopsiar y el otro no. Un hemangioma biopsia y sangra sin parar, una hiperplasia pues se puede biopsiar y sin ningún problema. Entonces, el ultrasonido nos puede ayudar a ubicar la lesión y plantearnos la posibilidad de biopsiarlo o no. El Doppler incrementa las posibilidades de diagnóstico, por eso es importante el Doppler en estos casos. Y si fuera varón, pues se ve o se evalúa todo el antecedente familiar de él, los antecedentes por los cuales llegó, porque hasta podría ser una esteatosis focal. Todo tiene que ver con una correlación clínico-laboratorial para tener una mayor certeza. Aquí tenemos otra imagen de un mismo hígado, nada más que con una angulación para poder ver las suprahepáticas, ver el tamaño y el calibre de las mismas. Cuando están aumentadas, pues podemos estar asociándonos a una insuficiencia cardíaca, aquí la podemos diagnosticar. Solo necesitamos ir a ver corazón y si existe derrame pleural para poder considerar una cardiopatía. Entonces, como ven, el ultrasonido efectivo para poder identificar algunas patologías externas a la muerte. Aquí tenemos una vesícula biliar. Esta es una vesícula vacía, negra. La vesícula se tiene que ver hipoecoica, significa oscura, de pared delgada. En este otro caso, está hipocoica, pero en su interior hay una imagen hiperecoica de bordes definidos, alargada, que no está pegada a la pared. Significa que es una estructura móvil. Si es una estructura móvil, entonces las posibilidades de una estructura móvil pueden ser cálculos, pueden ser lombrices, pueden ser bilis tumefactada, etc. Entonces, tenemos que hacer los diagnósticos diferenciales. Si fuera una lombriz, fuera más larga y adelgazada. Si fuera un tumor, estaría adosado. Si fuera un cálculo, tendría sombra acústica posterior. Sombra acústica es la sombra que da la estructura ósea y da una sombra hacia abajo. Esta no la tiene. Por lo tanto, nos queda como como bilis tumefactada. Hay que mover el paciente y si esto se mueve de un lado para otro, definitivamente eso es.
Aquí tenemos un riñón. El riñón tiene forma de frijol. El centro es hiperecoico, la periferia es hipoecoica. Esta es delgada. Aquí es Doppler para ver su vascularidad. ¿Va? Ambos estudios son complementarios, solo que este es para ver arquitectura, este es para ver flujo. Son dos estudios diferentes. Si ustedes piden vías urinarias, se le hará este estudio. Si les piden Doppler renal, será este estudio. Son completamente diferentes. Por eso el clínico debe saber para qué está pidiendo lo que está pidiendo. Este es un riñón. Si ven la diferencia, aquí está el frijol, pero el área hiperecogénica desapareció y aparece una ensanchada área hipoecogénica. Significa que está dilatado esa pelvis y está obstruida. En este caso que están viendo aquí, este túnel en medio de estas dos, este es el riñón y este es el uréter dilatado, probablemente por un proceso obstructivo que puede ser en su mayoría de los casos un cálculo. Aquí tenemos un vaso. Recuerden, hablamos, el vaso es la primera estructura que se puede dañar en un trauma abdominal cerrado, después el hígado, después el duodeno y por último los riñones. Entonces hay que valorar la arquitectura del riñón, tamaño, longitud, volumen y la cognición. Aquí un esquema donde vemos un hígado que se ve muy blanco. Aquí dice que está normal. La pregunta es, ¿con qué calibración lo hicieron? Porque esto se puede dar a, si está mal calibrado el equipo o mal calibrada la impresora, puede ver estas imágenes. Solo el que está viendo la imagen sabe lo que está viendo. Si alguien cree interpretar solo por una imagen impresa, se puede equivocar. El único que sabe lo que vio es el que está haciendo el estudio en ese momento. Puede que la foto le salga blanca, pero él vio el hígado normal. Así que lo que dice en el informe, eso es. En este caso, este es un hígado, pero ustedes ven un montón de imágenes tubulares. Estas imágenes tubulares son las vías biliar dilatadas por un proceso obstructivo. ¿Cuál será? Pueden ser varios, desde benignos hasta malignos. Aquí tenemos un hígado con un montón de nódulos. Aquí dice el cáncer de hígado, pero pueden ser metástasis. Y esto parece más probablemente metástasis, ya que tienen imagen en ojo de White, que es frecuente de cáncer de colon. Aquí tenemos un páncreas. Miren, el cuerpo se ve bien, pero la cabeza y la cola no se ve bien. Eso significa que puede haber una pancreatitis sectorial. En este caso, esta es una vesícula biliar. Y aquí miran, este sí es un cálculo, esta es la sombra acústica posterior. Miren que borró la pared, no se logra ver. Y la pared está engrosada, se mide de aquí hasta acá. Esta es una colicitis crónica calculosa agudizada. Ya dijimos que el intestino delgado no se ve, pero en este caso se ve, y si se ve es porque es patológico. Entonces aquí tenemos abundante líquido, intestino delgado, y hay líquido interasas. Esto es patógeno de un proceso inflamatorio intestinal, probablemente una gastroenteritis. Solo hay que agregarle, como siempre, la clínica que ya hemos hablado anteriormente. Aquí tenemos dos ovarios. ¿Verdad? En estos ovarios hay que medir el tamaño, la forma y el volumen, el tamaño y la distribución de los quistes. En este caso, estamos viendo ovarios con múltiples quistes. Esto que estamos viendo aquí, podríamos diagnosticarlo erróneamente como ovario poliquístico. Y no es así. Debemos de saber que si vamos a descartar ovario poliquístico, el ultrasonido se debe realizar en el momento en que la paciente esté menstruando, entre el primero y quinto día del periodo menstrual. ¿Por qué? Porque en ese momento no deben de haber quistes. Si este ultrasonido fue tomado en el momento de la evolución, es de la ovulación, es completamente normal que tenga esos montón de quistes. Entonces es importante. Existe ovario multiquístico,
ovario poliquístico, síndrome de ovario poliquístico y síndrome metabólico. Son tres cosas completamente diferentes con manejos diferentes. Gran problema es que muchas veces realizan ultrasonidos y ven eso ahí y ya inmediatamente por ultrasonido están diagnosticando ovario poliquístico. Y el diagnóstico de ovario poliquístico es clínico, laboratorial y radiológico. Si no, vamos a cometer muchos errores y dar tratamientos inadecuados. El otro método para diagnóstico de abdomen es la tomografía abdominal. La tomografía abdominal puede ser un montón de cosas. Aquí tiene una reconstrucción de aorta que muchas veces le gusta, pero la reconstrucción de aorta es una reconstrucción. Los diagnósticos se hacen más en la evaluación axial con mediciones específicas que nos van a dar el diagnóstico adecuado. Un corte axial es un corte en tajadas de arriba hacia abajo, de abajo hacia arriba. Un corte coronal son cortes de adelante hacia atrás y cortes sagitales de izquierda a derecha. Aquí es una reconstrucción sagital de una aorta. Es bonito, pero los diagnósticos no necesariamente tienen que ser aquí. Aquí tenemos una corte axial de un abdomen en su porción superior donde solo está valorando el hígado. Y aquí en el hígado vamos a ver el tamaño, la forma, la posición, la densidad, las estructuras venosas y arteriales y las estructuras biliares que no deben de verse en un estudio tomográfico. Solo la vesícula biliar se puede ver. Pero si ya estamos viendo vía biliar en una tomografía, eso es patológico. Entonces aquí tenemos el hígado, tenemos el esófago, tenemos la aorta, tenemos la ácidos y tenemos el pulmón. Eso es normal que se mire así, sí. Recuerden que el hígado está más arriba que el vaso y por lo tanto el pulmón izquierdo está más bajo que el derecho. Aquí tenemos un estómago, un hígado, una aorta, un vaso, pero tenemos en este lado, aquí debería estar pulmón, pero tenemos una muesca. Si ponemos densidades líquidas, entonces es derrame pleural. Aquí este lado tenemos el vaso. Si valoramos hipocondrio izquierdo, debería solo estar el vaso y la flexura del colon izquierdo, pero aquí estamos viendo vaso y un montón de imágenes redondeadas adyacentes. Estas imágenes son patológicas. Entonces, ¿qué puede ser? Bueno, ahí agregar la clínica, paciente masculino de 35 años, con pérdida de peso, febrículas de 38, 37,8, astenia, dinamia, hiporexia, dolor en hipocondrio izquierdo, tomografía, encontramos esto. Pues todos los hallazgos nos hacen ubicar en una lesión neoplásica. La primera de lesión, si ya dijimos que en ese hipocondrio solo debería estar vaso y colon, pero eso no es colon, pues lo último que está ahí es parte del piplón y el piplón contiene ganglios, entonces por lo tanto no son ganglios, y si no son ganglios más agregados a la otra clínica, entonces estamos hablando de un linfoma. Hay que ver todo el estudio completo para hacer un complemento adecuado. Y tenemos otro paciente en donde vemos un hígado diferente al anterior, ya está lobulado, irregular, una cámara gástrica, un vaso, un estómago, una aorta y esto que estamos viendo aquí es la cúpula diafragmática. Entonces aquí lo que encontramos es que entre todo el estudio el hígado está alterado. Entonces puede ser un proceso hepatocelular, una cirrosis, etc. Clínica. Para eso, igual que en ultrasonido, el hígado se debe dividir en 8 segmentos y de igual forma se valora así. Segmento 1, 2, 3, el 4, 4A, 4B, el segmento 5, 6, 7 y 8. Aquí tenemos un estudio tomográfico de un paciente con un accidente automovilístico, masculino, 40 años,
en donde vemos cortes que están abarcando la región de hipocondrio, tanto derecho como izquierdo. Este es el vaso, este es el hígado. El hígado en su borde posterior tiene una imagen hipoecoica. Encontramos 50 unidades de Hohnfield, ya no corresponde a hígado, entonces trauma, esto es un hematoma, un sangrado, un coágulo en la región posterior del hígado. De igual forma, el vaso perdió su forma, hay otra área hipodensa, nada más que esta está más heterogénea, entonces tenemos una lesión grado 4 del vaso, grado del hígado. Esta es la que decidirá si es quirúrgico o no. Grado 4 normalmente es quirúrgico, pero si el paciente está estable y toman la decisión de aguantarlo, lo más importante es manejar los tiempos de coagulación para que no nos hagan una coagulación intravascular disseminada. Para no perder este vaso, ya que perder un vaso significa dejar a un paciente inmunosupreso. Entonces, ahí es un contexto clínico radiológico. Aquí tenemos otro paciente. Este paciente, los cortes están a nivel de flancos, entonces si están en flanco, está el riñón derecho a este lado, aquí está el riñón izquierdo, si lo miran, perdió su forma. La parte periférica está blanca, igual como esta, pero la parte negra que está aquí está dilatada, y si le ponemos unidad de Hohnfield nos da 15, significa líquido. Entonces, esto es simplemente una construcción de las vías biliares con hidronefrosis. La causa, pues tenemos que irla a ver en los cortes inferiores y probablemente pueda ser un cálculo. Entonces hay que describir a qué nivel está el cálculo para ver si el manejo es endoscópico o no. Aquí tenemos otro paciente. Este paciente es un paciente de 80 años, masculino, con fiebre, náuseas, vómitos, la fiebre es de 39 grados, tiene dolor abdominal en el hipocondrio derecho, con perfusión hepática intensa. Dichos datos, ayudando con esta tomografía, esta es una reconstrucción coronal, vemos una imagen en el segmento 6, una imagen irregular, tiene un centro hipodenso, tiene captación periférica con pared. Esta imagen, con toda la clínica que acaban de decir, es compatible con un acceso. Lo más probable, piógeno, ya que por las fiebres son altas, había que agregar si tiene leucocitosis, de cuánto, y si dentro de la leucocitosis están aumentados los eosinófilos, basófilos o linfocitos. Eso nos ayuda un poquito más para clasificar de qué tipo de acceso estamos hablando. Aquí tenemos un intestino en una tomografía lleno de líquido con niveles hidroaéreos. Esto es significativo de una obstrucción intestinal. La radiografía de abdomen debió habernos dicho que ya existía la obstrucción intestinal. La tomografía, en este caso no sé por qué se hizo, pero se hizo. Pero muchas veces se trata de ver el lugar de obstrucción en tomografía, y si las asas están muy dilatadas, es imposible encontrar. Por último, aquí tenemos un caso, tenemos un tumor, ya les dijimos que es tumor, tenemos que ubicarlo, ya descartamos todo el lado derecho, porque está en el lado izquierdo, entonces ya no está hipocondrio derecho, no está flanco derecho, ni está fosa ilíaca derecha. Entonces, tenemos que buscar en hipocondrio izquierdo, flanco izquierdo y fosa ilíaca izquierda. Bueno, es una lesión tumoral que está separada del vaso. Entonces, ya no es de vaso. Está separada de colon. Colon es aquí y colon es acá. Entonces ya no pertenece al hipocondrio izquierdo.
ya no es de vaso ni de colon. Bueno, entonces se extiende a flanco. En flanco aquí está el riñón derecho, aquí está el riñón izquierdo, pero está separado del riñón y está separada de la suprarrenal. Entonces no es de suprarrenal ni de eh, riñón. Y el colon descendente va aquí, por lo tanto, no pertenece a ninguna estructura de flanco. Y si nos vamos para abajo, estaríamos en fosa ilíaca izquierda y esto está a nivel de mesogastro y flancos. Ok, bueno, entonces, ¿qué nos queda? Entre epigastro y mesogastro está el páncreas está aquí, está separado de la lesión, aquí hay una línea, pequeña línea de separación, está desplazando la cola, por lo tanto ya no es parte del páncreas, el estómago está por acá arriba, el intestino está por acá, entonces ya no pertenece a ningún órgano. ¿Qué nos falta? Pues una estructura que está en todo el abdomen, que hablamos la vez pasada y que dijimos que era el mesenterio, en donde se encontraban los epiplones. Entonces, esto tiene que ser de mesenterio porque no pertenece a ningún órgano. Entonces, si es de mesenterio, lo importante es medir la densidad, porque si una densidad de agua, entonces un quiste mesentérico, si una densidad heterogénea puede ser un teratoma, un mesotelioma, etc. La clínica aquí vuelve a ser importante. Pérdida de peso, distensión abdominal, náuseas y vómitos, signos obstructivos, etc. Y lo importante es clasificar qué tipo de lesiones. ¿Tienen dudas, preguntas, comentarios? No, De mi doctor, todo parte, claro. nada. ¿Alguien tenía alguna pregunta? No, doctor, creo que no. Doctor, ¿Sí? en caso de que el paciente presente peritonitis, no es útil el ultrasonido tampoco. Peritonitis, mire. Lo primero que tiene que usted que determinar es cuál puede ser la causa de peritonitis. La peritonitis es metabólica o infecciosa. ¿Qué le puede dar peritonitis? Bueno, peritonitis le puede dar una diabetes mellitus descompensada. Peritonitis le puede dar un catéter de derivación ventricular, si lo tuviera. Una peritonitis aséptica se lo puede dar una insuficiencia hepática. Se lo puede dar una insuficiencia cardíaca. De las no infecciosas. De las infecciosas se la puede dar una apendicitis, se la puede dar una colecistitis gangrenosa, se la puede dar una diverticulitis. Básicamente esa. Bueno, estamos hablando de hombres, si mujer estamos hablando una salpingitis que es infecciosa, de las no infecciosas, una torsión ovárica, a pesar que están en la parte baja, pueden dar un efecto de peritoneo, un síndrome del 14º día. Lo más importante de todo esto, lo que le quiero decir es que haga un buen diagnóstico clínico para que sepa de qué se trata, porque de acuerdo a qué se trata, usted puede tomar la conducta. Por ejemplo, si su sospecha clínica es un quiste de ovario roto, el estudio de elección es ultrasonido. Si está pensando en órganos pélvicos, es ultrasonido. Si se puede transvaginal, es mejor. Si no, suprapúbico. Si me habla de una apendicitis, pues el diagnóstico inicial sería una rayos X convencional. Si usted mira un fecalito ahí, diagnóstico 100% de apendicitis.
Si no el ultrasonido, pero si el ultrasonido no le da datos, eso no significa que no tenga una apendicitis, porque la apendicitis es diagnóstico clínico laboratorial. La tomografía es el estudio fidedigno para una apendicitis. Sí, se utiliza cuando hay grado alto de duda en el diagnóstico. Ahora, si lo que usted está pensando es una diverticulitis, el estudio de elección no es ultrasonido, es tomografía. Aquí dependerá de cuál es su impresión clínica para tomar la decisión más acertada. ¿Algo más? Cuídense, feliz día. Gracias, doctor, igualmente. Gracias, doctor. Feliz tarde. Muchas gracias, doctor.